Bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Hoy abordaremos un tema fundamental y a menudo rodeado de muchísimos mitos. Se trata del trastorno bipolar, una condición de salud mental que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero que sigue siendo incomprendida por muchos. Para ayudarnos a entender qué es, cómo se diagnostica, cuáles son sus tratamientos y cómo pueden vivir las personas con este diagnóstico una vida plena, hoy nos acompaña una experta. Es la doctora María Yoldi, psiquiatra especializada en trastorno bipolar. Acompáñenos porque hablar de salud mental es también una forma de sanar. ¿Usted qué opina, doctora Yoldi? Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Definitivamente necesitamos todos hablar de salud mental. ¿De qué se trata el trastorno bipolar y qué tanto debemos preocuparnos cuando a alguien se le diagnostica, a alguien cercano con este problema? El trastorno bipolar es un trastorno mental, o sea, es nuestra forma de decir que es una enfermedad de la que todavía no tenemos claras las causas, ¿no? Sabemos que es multifactorial, que se caracteriza por episodios depresivos o de elevación del estado de ánimo, ¿no? Donde lo más característico es la disregulación emocional severa. Ahora, es sumamente discapacitante, es una de las 5 causas más discapacitantes en la población mexicana, o sea, es una de las 5 enfermedades mentales más discapacitantes. ¿Y cómo podemos distinguir entre los cambios de humor y de ánimo del trastorno bipolar? Esa es una pregunta excelente porque el problema es que cuando las personas dicen es que este es bien bipolar o cosas así, expresiones de ese estilo, justamente alejan a las personas de comprender lo que realmente es el trastorno bipolar. Los cambios de humor en el trastorno bipolar son duraderos durante varios días, o sea, no es cierto que están cambiando de humor constantemente. En realidad se caracteriza por episodios largos de varias semanas de duración, a veces meses, en los que se mantienen continuamente en estados depresivos o al revés, en estados de elevación del ánimo. ¿Y se conocen las causas comunes de tener el trastorno bipolar? Hay muchos factores, o sea, como se dice, es multifactorial. El principal componente es genético, o sea, es una enfermedad con un componente genético muy, muy importante, ¿no? En donde la heredabilidad es un factor importante, pero después hay otros que son comunes a otros trastornos mentales, por ejemplo, violencia en la infancia, otro tipo como de traumas a lo largo de la vida, ¿no? Exposición a sustancias, ¿no? A drogas. Quiere decir que el entorno también influye en Sí. que aparezca esta enfermedad. Sí, podría decirse que es como si la persona tuviera una condición latente y de pronto viene pues factores externos que hacen que finalmente se exprese o no se exprese una vulnerabilidad. ¿Está definido el trastorno bipolar como una enfermedad entonces? Siempre le llamaremos trastorno, ¿no? Siempre, si nos atenemos a los cánones ortodoxos, le llamaremos trastorno. Pero para la sociedad común es más fácil de entender, es una enfermedad, ¿sí? Para quienes padecen el trastorno bipolar, ¿cuáles son las consecuencias emocionales que más uno puede detectar? El trastorno bipolar, al ser un padecimiento crónico, tiene, digamos que se ve diferente dependiendo de en qué momento del padecimiento estemos, ¿no? O sea, si vemos a la persona en un episodio agudo, depresivo, pues vamos a ver las características típicas de la depresión. O sea, la persona no quiere salir, está triste, no se aísla, no quiere interactuar, duerme de más o tiene dificultades para conciliar el sueño, etcétera. Pero aún en los periodos que les llamamos de eutimia, que es cuando están fuera de los episodios, de todas maneras, las personas tienen importantes, digamos, discapacidades con las que tienen que lidiar. Una persona externa no lo va a poder notar, pero ellos sí van a sentir dificultades pues en las relaciones sociales para mantener la organización. Hay tareas que se dificultan a pesar de que los síntomas estén más o menos a raya. Doctora Yoldi, usted dice que las personas con trastorno bipolar se aíslan, pero también las personas que se deprimen. Sí, ¿Cómo diferenciamos eso? En realidad, justo ese es uno de los diagnósticos más difíciles. O sea, el trastorno bipolar cursa con episodios depresivos y también episodios de acelere. Los episodios o de elevación, que les llamamos manía o hipomanía, ¿no? En la depresión unipolar, las características son exactamente iguales, o sea, las depresiones se pueden ver iguales. Hay algunas pequeñas, sutiles diferencias, pero en realidad se pueden ver exactamente igual. ¿Qué impacto tiene el trastorno bipolar en las relaciones interpersonales? ¿Afectan las relaciones? Sí,
Los episodios, tanto los depresivos como los de manía, sobre todo los de manía, los de hipomanía, están, justamente les llamamos hipomanía porque quiere decir como una manía chiquita, esa es nuestra forma de decirlo, no son tan discapacitantes. Pero los episodios depresivos y maníacos son sumamente discapacitantes. Entonces, eso va a afectar no solo las relaciones interpersonales, van a afectar por completo todo lo que hace esa persona. O sea, le van a impedir concentrarse, le van a impedir acudir a trabajar o tener un buen desempeño en el trabajo, o lo van a tener que hacer con mucho esfuerzo. Entonces, por supuesto que todo se acaba afectando todo alrededor. Y cuando tienes trastorno bipolar, las personas que viven con uno se ven severamente afectadas, muy poco, o cómo se manifiesta, cómo se sienten los demás. Los demás van a tener que, de una manera, van a tener que además compensar y ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que es adolescente y su mamá es bipolar y entra en un episodio depresivo, pues va a tener que hacerse cargo de un montón de cosas porque la mamá está completamente discapacitada, ¿no? Sobre todo si es un episodio depresivo severo, ¿no? O si entra en un episodio de manía, pues también tendrán que entrar a compensar. Muchas veces puede haber pérdida de la realidad, ¿no? Entonces el entorno tiene que, digamos, compensar por estos periodos que son sumamente discapacitantes. Descríbame un episodio de manía, doctora Yoldi. Los episodios de manía se caracterizan por un incremento en el estado de ánimo. O sea, la persona se siente eufórica, ¿no? O bien se puede sentir irritable, es decir, se siente sumamente contenta, con una alegría que es, digamos... ¿Súbita o exagerada? Exagerada. Exagerada. Exagerada, exactamente. O sea, que es exagerada para lo que está ocurriendo. O bien una irritabilidad muy, muy marcada, acompañado de un incremento muy marcado en las actividades que está haciendo. O sea, la persona está haciendo muchas actividades y además las está haciendo muy rápidamente. Y se acompaña de muchas otras cosas. Por ejemplo, dejan de dormir, entonces pueden pasar varios días sin necesitar dormir. O sea, no es el insomnio, más bien es que tienen tanta energía que dejan de dormir durante el día, pues eso hacen muchísimas cosas por esa cantidad grande de energía que tienen y platican mucho más con los demás, socializan mucho más, el habla es muy rápida, suelen interrumpir a las personas y la parte más importante, que es justamente la que más disfunción genera, no miden riesgos. Entonces, se pueden meter en serios problemas por no medir los riesgos, ¿no? Por ejemplo, problemas sexuales, problemas con la ley, problemas económicos por hacer compras excesivas, ¿no? Y en un caso exagerado, donde ya se pierde la realidad, pueden tener estas ideas que llamamos de grandiosidad, en donde tienen una idea que va más allá de la realidad o del sustento que tienen. Esos serían los síntomas, digamos. ¿Y cómo se diagnostica el trastorno bipolar? El diagnóstico, igual que los otros trastornos en psiquiatría, se hace a través de una historia clínica. O sea, el diagnóstico es clínico, es a través de una entrevista reconstruyendo cómo fue que ocurrieron las cosas, ¿no? Cómo se han ido desencadenando, porque se desencadenan de una manera característica y cumpliendo todos los criterios. O sea, que todos estos síntomas tienen que estar presentes al mismo tiempo, durante un periodo prolongado, para que nosotros podamos decir eso. Por lo menos para un episodio de manía tiene que durar por lo menos 5 días continuos. ¿Solo hay manía o qué más hay? Hay depresión, manía e hipomanía, que es como la versión chiquita de la manía. De la manía. Y hay lo que llamamos, que es todavía más confuso, episodios mixtos, en donde se pueden presentar síntomas de ambos polos, ¿no? Al mismo tiempo. Pero para hacer el diagnóstico necesitamos que haya al menos un episodio de elevación, o sea, de hipomanía o de manía, o bien un mixto bien marcado que tuviera claros los síntomas de elevación. Se hacen otras cosas para hacer el diagnóstico, para justamente poder descartar otras entidades que pudieran dar síntomas similares, ¿no? O sea, podemos hacer una resonancia magnética, algunas veces mandamos algún estudio de sueño, desde luego hacemos... si es la primera vez que lo presenta y sobre todo si hay ideas fuera de la realidad, pues tenemos que descartar una neuroinfección, ¿no? ¿Hay otros trastornos similares al trastorno bipolar que pudieran confundirse? Sí. Por un lado están todas las cosas agudas, entonces en el primer episodio que se presenta es muy importante descartar muchas otras entidades que pudieran estarlo simulando. Por ejemplo, a eso les llamamos síntomas maniatiformes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una neuroinfección puede presentar síntomas parecidos a la manía, pero que en realidad son debidos a la neuroinfección. Entonces, en un primer episodio definitivamente es primordial descartar esto. En el largo plazo, más bien, la confusión puede ser con otros trastornos psiquiátricos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los trastornos de personalidad, algunos trastornos de personalidad que cursan con una disregulación muy importante del estado de ánimo, pueden hacer una confusión, sobre todo
en el tipo de bipolar, hay dos tipos de bipolar 1 y bipolar 2. En el bipolar 2, donde solamente hay episodios de elevación de los chiquitos, de hipomanías, puede ser mucho más difícil distinguirlo de un trastorno de la personalidad, donde hay una disregulación emocional muy severa. ¿Cómo uno adquiere la neuroinfección? Pues la neuroinfección se puede adquirir por contagio, puede ser porque hay algunos virus que lo dan, por ejemplo, pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser incluso por hongos o parásitos, o sea, puede ser cualquier ente infeccioso, y también puede haber manifestaciones similares al bipolar con enfermedades autoinmunes o con traumatismos craneoencefálicos. O sea, en realidad ahí es donde nos damos cuenta que pues claramente estos trastornos que llamamos psiquiátricos pues están afectando al órgano cerebro, que puede ser afectado por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata? ¿Qué tratamiento se le indica a las personas que han sido diagnosticadas con trastorno bipolar? El pilar del tratamiento definitivamente son los fármacos. Necesitamos fármacos que llamamos estabilizadores del estado de ánimo, ¿no? No hay forma de evadir los fármacos. No. El trastorno bipolar es una de las enfermedades más graves que existen. O sea, junto con la esquizofrenia, son las dos enfermedades más graves que puede haber en psiquiatría. ¿También lleva tratamiento psicológico o Sí. solo con fármacos se maneja? No, el pilar del tratamiento son los fármacos, pero no son suficientes. O sea, necesitamos los fármacos como pilar, tienen que estar sí o sí, pero después de eso es muy importante el trabajo tanto de psicoterapia individual como muchas veces sería maravilloso poder tener psicoterapia familiar. Con esta precisión yo le propongo, doctora Yoldi, que hagamos una breve pausa para luego seguir debatiendo al respecto. Así que atentos, vamos a seguir hablando cuando regresemos de la pausa de trastorno bipolar. Estamos de vuelta. Estamos hablando con la doctora María Yoldi, quien es psiquiatra especializada en trastorno bipolar, que es nuestro tema el día de hoy en Sanamente. Y doctora, estábamos hablando de los tratamientos. Usted nos decía que a los medicamentos, a los fármacos, que sí o sí se necesitan, hay que acompañarlos de terapia. Sí. Pero ¿cuál es la terapia más indicada para este caso? Hay varios tipos de psicoterapia. Las psicoterapias que llamamos basadas en evidencia son aquellas que, siguiendo el rigor científico, demuestran que son capaces de producir un cambio, ¿no? Entonces, la primera de estas es la terapia cognitivo-conductual. ¿En qué consiste? La terapia cognitivo-conductual es una terapia que está manualizada y que tiene dos aspectos fundamentales. La primera es justamente trabajar con cuáles son los pensamientos que está teniendo la persona y ayudarla a detectar si esos pensamientos empatan o no empatan con la realidad y pensamientos alternativos. Y la parte conductual, que es sumamente importante, en donde justamente implementa cambios en su vida que lo van a ayudar, que son compromisos que uno hace para hacer ese cambio, independientemente de tu fuerza de voluntad, ¿no? Uh-huh. Justo de estas derivan terapias mucho más nuevas, que son las terapias contextuales, en donde, bueno, se incorpora el mindfulness, por ejemplo, de meditación, que es algo que es muy, muy importante y que ha mejorado de la mano con todo esto, ¿no? Y después hay otra terapia que es muy importante, que, de nuevo, todas incorporan los elementos esenciales de terapia cognitivo-conductual y le suman cosas, ¿no? Entonces, esta otra es la terapia de ritmos sociales. ¿Esa en qué consiste? Esa se centra en un aspecto muy, muy importante del trastorno bipolar, que es una enfermedad cronobiológica, le decimos. Tiene que ver justamente con los ritmos, ¿no? Estos episodios, si vemos, son cíclicos, ¿no? A diferencia de lo que se piensa que son una persona que está todo el día, en realidad son cíclicos. Y eso tiene que ver incluso con el sol, ¿no? O sea, interesante. Sí, justo estos ritmos influyen en que se presenten los episodios.
De tal forma que la terapia de ritmos sociales ayuda a la persona a poner como sincronizadores externos que lo ayudan a llevar, a llevar un mejor manejo de su enfermedad, ¿no? Por ejemplo, comer de manera regular, tener actividades sociales, no tener este desfase que solemos tener en sociedad de lunes a viernes me levanto a tal hora, pero el fin de semana me despierto tardísimo o me voy a acostar, me desvelo muchísimo, tratar de cuidar esas cosas, ¿no? Además de socializar muchísimo. ¿Y la hipnosis funciona en estos casos? No, no ha demostrado, justamente cuando lo ponemos en un rigor científico contra placebo, contra otro tipo de intervenciones, no ha demostrado tener un beneficio mayor que el de de lo que puede tener, por ejemplo, cierta relajación o mejor manejo del estrés. Doctora Yoldi, nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamentetls y quieren saber si es posible curar el trastorno bipolar o es una condición crónica. Es una condición crónica. Sin embargo, es muy importante saber que la persona puede, si tiene el tratamiento adecuado y el manejo adecuado, puede vivir una vida perfectamente estable, ¿no? Tenemos, de hecho, muchos casos famosos que son bien conocidos y que hasta que lo revelaron la gente dijeron, ¿en serio tiene trastorno bipolar? Porque a ese punto puede ser bien manejado, ¿no? Pero siempre tomándolo con la seriedad que implica este trastorno. ¿Este trastorno aparece súbitamente o naces con él? Se nace con la susceptibilidad, pero típicamente el debut de la enfermedad se da entre los 20 y los 30 años. Puede iniciar en cualquier momento de la vida, o sea, hay personas que desde niños empiezan con síntomas, hay personas que no los presentan hasta ¿En los niños 40. cuáles serían los síntomas? En niños se suele confundir mucho con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Y en otras edades, pues puede confundirse con otras cosas, pero se puede presentar en cualquier momento de la vida, aunque típicamente inicia entre los 20 y los 30 años. Ahora, ¿este trastorno te puede llevar a la muerte? Sí, este trastorno es la principal causa de suicidio, ¿no? O sea, el riesgo de suicidio está mucho más elevado en el trastorno bipolar que en cualquier otro padecimiento psiquiátrico. Y es el único trastorno en donde se iguala el riesgo en hombres que en mujeres. Típicamente, el riesgo de suicidio es más elevado en hombres que en mujeres en la población general cuando hablamos solo en términos de suicidio. Sin embargo, vemos en las mujeres un mayor número de intentos. Esto tiene que ver con que los intentos en las mujeres son menos letales, ¿no? Suelen como cuidar más el aspecto de quién me va a encontrar, qué efecto va a tener. Entonces eso hace que suelan ser mucho menos letales los intentos. En trastorno bipolar esto se iguala. O sea, los intentos de suicidio en una persona bipolar son muy letales, pueden ser, digamos, muy violentos. En un hombre. Y en una mujer. También. Es el único momento donde son igualmente severos, ¿no? Igualmente graves. ¿Y a qué están asociados estos intentos de suicidio? Lo más frecuente es justamente que estén dentro de un episodio. Y curiosamente no necesariamente es un episodio depresivo, aunque sí es lo más frecuente, pero pueden también darse en los episodios de elevación. O sea, la persona que está sumamente acelerada de pronto puede tener algún cambio o incluso puede llegar a tener síntomas fuera de la realidad que hagan que atente contra su vida. Y hay tal nivel de impulsividad que puede darse. ¿Qué papel juega el entorno familiar en esto? Es súper importante que una vez que se establece el diagnóstico, la familia esté involucrada para poder establecer plan de acción, ¿no? A cualquier edad. A cualquier edad. Sí, lo ideal es que se tenga siempre un plan de acción y se pueda saber, se puedan identificar, digamos, los indicadores tempranos de un episodio. Siempre va a ser más fácil tratarlo cuando el episodio está iniciando que cuando estamos ya en mitad de la crisis. Entonces, la familia juega un rol muy importante en ayudar a detectar eso y a fomentar que la persona acuda al tratamiento adecuado, ¿no? O se apegue a su tratamiento. Usted nos decía que el estrés juega también su papel en esto, en los picos de trastorno y en las bajas, Y en la elevación, como le llama. Sí. ¿Qué tanto? En realidad, en todas partes. O sea, el estrés, digamos que lo que hace es como poner a nuestro cerebro que está tratando de mantener un equilibrio como en jaque, ¿no? Entonces, cuando tenemos estrés crónico, de pronto es como si nos fuéramos comiendo el acotamiento de la carretera y de pronto viene cualquier cosa extra que no planeábamos, aunque no sea muy severa, y pum, de pronto perdemos por completo el control, ¿no? Entonces, de esa manera es que el estrés es fundamental, o sea, es una de las cosas más asociadas a recaídas y sobre todo que impide que la persona se recupere rápidamente de un episodio.
Entonces, por eso el tratamiento lleva tabletas, medicamentos para el estrés. Digamos que los estabilizadores del ánimo ayudan a la persona. A mí me gusta decirles que es como si te aumentaran la mecha. Si uno anda de mecha corta, te O sea, de tomas... sensible. Sí, exacto, sí, como intolerante, etcétera, que las cosas como que te van a hacer detonar fácilmente. Tanto los antidepresivos en las personas con depresión unipolar como los estabilizadores en el bipolar ayudan a que esa mecha sea más larga. O sea, tu resistencia al estrés aumenta. Ahora, no son tranquilizantes, o sea, no están dopando a la persona, no están haciendo que no vea lo que está, simplemente le dan como unos milisegundos más para pensar antes de actuar, ¿no? De cierta manera, podríamos decirlo. Usted mencionó la depresión unipolar y habló de la bipolar. Sí. La bipolar sabemos que es los cambios drásticos de estado de ánimo. ¿Y la unipolar? Digamos que en episodio depresivo, una persona que tiene un trastorno depresivo recurrente, que es a lo que llamamos depresión unipolar, se ve exactamente igual que una persona bipolar en episodio depresivo. Lo que hace la diferencia es la gravedad con la que llegan a síntomas muy extremos, a la velocidad con la que llegan a síntomas muy graves del trastorno, del episodio depresivo, perdón. O sea, por ejemplo, una persona con depresión unipolar puede pasar varios meses en depresión hasta que finalmente empieza a pensar que esto ya no vale la pena, ya tener ideas suicidas. El bipolar puede ser de un día para otro, o sea, puede estar bien y de pronto despertar con una depresión muy severa y para la noche ya tener ideación suicida. O sea, la evolución es mucho más rápida, aunque los síntomas sean los mismos. ¿Qué hábitos usted recomienda para la persona que ya se le ha diagnosticado en el trabajo? Deben saberlo. ¿Hay mucha población con este trastorno? Sí, más o menos. El trastorno bipolar tipo 1, que es este que alcanza las manías muy severas, se estima que es más o menos el 1% de la población. Pero cuando hablamos de espectro bipolar, que es justamente estas personas que tienen solo hipomanía o que tienen cambios muy marcados del estado de ánimo, eso podemos llegar hasta el 5% de la población. O sea, realmente sí hay muchas personas afectadas. Em, el asunto de cuántas personas deberían saber es muy difícil por todo el estigma que lo rodea. O sea, si no hubiera tanto estigma y la gente realmente entendiera qué es, pues podría haber grandes beneficios de que todo el mundo lo supiera, Claro, ¿no? El problema es que, ayudarse mutuamente. exacto, el problema es que cuando esto lo entienden mal y piensan que la persona, por ejemplo, en depresión se está haciendo guaje, ¿no? Em, pues ahí es un gran problema. O que, por ejemplo, le impidan ascender en su puesto porque dicen, no, es que quién sabe si va a poder con esto. Y eso es, pues, no saber comprender la enfermedad, ¿no? Definitivamente. ¿Y Sí. cuáles son los mitos alrededor de esta enfermedad o condición? Hay varios mitos, ¿no? Yo diría que el más común es pensar que las personas son inestables todo el tiempo y que son una persona a la que tú no sabes cómo va a reaccionar. Y eso no es verdad. En realidad, los episodios son prolongados. Entonces, de hecho, hay muchas personas que pues es imposible que tú te des cuenta de que son bipolares si no te lo dicen, ¿no? O si no los ves en un episodio agudo, ¿no? Pero si están medicados, Exacto. Si están medicados es que actúan nadie se va a enterar. como otra persona Sí. que no Exacto. tiene el trastorno, digamos. Exactamente. Otro de los grandes mitos es que estas personas no son de confiar, ¿no? Que pueden ser justamente violentos o que pueden agredir. Y no es cierto, en realidad, y eso es cierto para todos los trastornos psiquiátricos, las personas más vulnerables son ellas, ¿no? Los demás se aprovechan de estas condiciones, ¿no? ¿Qué mensaje usted le daría para cerrar nuestro programa a las personas que hoy viven con el trastorno bipolar y que lo tienen controlado o quienes no lo han podido controlar, quienes no han dado con el tratamiento adecuado? Porque se supone que también los hay. Sí. Yo les diría que justo hay que apegarse al tratamiento, hay que tener mucho conocimiento de cómo es en mí ese trastorno, o sea, cómo se manifiesta en cada uno de ustedes y poderlo conocer a fondo para que después pueda dejar de ser un problema, ¿no? Y que después puedan hacer su vida independientemente. Pero primero hay que darle el respeto, conocerlo muy bien y tomar las medidas que hay que tomar. Hemos llegado al final de nuestro programa, doctora Yordi. Yo le quiero agradecer muchísimo por haber estado hoy con nosotros para ayudarnos a entender en qué consiste este trastorno. No hay que asustarse, hay que controlarlo, Sí. como usted ha dicho, con estos tratamientos. Y bueno, es importantísimo que el trastorno bipolar no define a una persona, pero sí requiere comprensión.
tratamiento, como decíamos, y sobre todo muchísimo apoyo. Yo aprovecho para recordar que hablar de salud mental no es un signo de debilidad, sino es un acto de valentía. Yo así lo considero, porque buscar ayuda es el primer paso hacia una vida más estable y sana. Si usted sospecha que puede tener este trastorno u otro de salud mental, acuda con un especialista. Es el mejor consejo que hoy le puedo dar. Soy Aisa García, deseo que su día siga siendo maravilloso. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.